la primera hoja. ¿Qué? Entonces, en síntesis, nosotros vimos en la Braita, con Mishnayot, etcétera, de que tenemos 5 horarios de Tanaim, de Jajamim, de cuándo es el horario de Kriyat Shema en la noche. Y vamos a ir de el horario más temprano hasta el más tarde, aunque en ciertas cosas hay un poco de discusión, pero en forma general es así. El horario más temprano es Shkiat HaChamá, es el ocaso, en el comienzo de Ben Hashmashot, de acuerdo a Rabbi Yehuda. Y esa es la opinión, sí, porque tenemos diferentes opiniones, hay una discusión cuándo es Ben Hashmashot, pero bueno, no entramos en eso, hablemos de la Shkia, que nosotros la conocemos como la Shkia normal. Y esa es la opinión de Rabbi Eliezer, que dice que el horario de Kriyat Shema es en el momento, como aparece en la Gemara, Mishah shekidesh hayom b'arvei Shabbatot, cuando se santificó el día de Shabbat, en la víspera de Shabbat. Cuando entra el primer momento donde yo ya tengo que cuidar Shabbat, en la Shkia, en el momento de la Shkia, del ocaso. Entonces ese es el primer horario. Después tenemos la opinión de Rabbi Meir en esa misma braita, que el horario de Kriyat Shema es un poquito antes de Tzeta Kohavim, ¿sí? De la salida de las estrellas, que como estudiamos en la última oportunidad, dijimos Bediuk, que según Rabbi Yossi, básicamente eso es también un minutito antes de Ben Hashmashot, del ocaso. Entonces ahí está la discusión, cuándo es exactamente la Shkia, Becholofen, un poquito antes de Tzeta Kohavim, y eso es lo que dijeron Jajamim, Mishah she'kohanim tovlim lechol bitrumatam, cuando los kohanim van a hacer tevilá para poder comer la truma, los kohanim tienen que sumergirse en la mikve para poder comer la truma luego de que se impurificaron. Entonces, esto lo tienen que hacer un poquitito antes de la salida de las estrellas. ¿Qué? Después tenemos el tercer horario, que es la salida de las estrellas, Mamash. Y ahí tenemos varios jajamín que opinan eso, y eso está explícito de diferentes formas en la Gemara. Unos dijeron Mishasha Kohanim Nichnasim Lechol Bitrumatam, en la Mishnah, cuando los Kohanim entran a comer la trumá, o sea, cuando ya salieron las estrellas. Jajamim en una braita dijeron cuando los Kohanim tienen derecho de comer la terumá, que es el mismo horario. O en la tercera braita Rabbi Yeshua dijo en el momento que los Kohanim están purificados para poder comer trumá. O sea, es básicamente lo mismo, dicho de diferentes formas. Entonces ese es el horario número 3. Entonces tenemos la Shekiah un poquito antes de Tzeta Kohavim y Tzeta Kohavim. Después tenemos un cuarto horario, que es un poquito después de Tzeta Kohavim, un poco después de la salida de las estrellas, y que ahí trajimos la opinión de Rabbi Hanina, que dijo que es el momento que los Kohanim entran a comer, ¿sí? Que es un poquito después de Tzeta Kohavim, donde todavía queda un poquito de lumbre, de luz, antes. Entonces ese es el horario número 4. Y el último es cuando la gente en día de semana se sienta a comer, la gente que no es pobre, que ya se sientan un poquito más tarde a filo que el horario anterior. Esos básicamente son los 5 horarios que tenemos en la halajá, y que halajá lemase lo que queda es básicamente el horario del medio. O sea, no es ni antes de Tzeta Kohavim ni después de Tzeta Kohavim, sino que es en Tzeta Kohavim Mamash, en el momento que salen las estrellas. Y Kamubán, en cada país y en cada lugar y en cada ciudad
La salida de las estrellas es en otro momento, no es exactamente el mismo, pero oficialmente esa es la alajá de los jajamim cuando salen las estrellas. ¿Qué? Pero Rab, ahí tienen que estar de acuerdo casi ya, ¿sabes? Todos cuando ya vemos las estrellas, ya sabemos que es de noche, ya. Ahí no hay diferencia ninguna. Pero, ¿mejor? Entonces, si la Torá hubiera dicho de noche, usted tiene razón, pero la Torá no dijo de noche. La Torá dijo al acostarse. Pero cuando decimos cuando acaba Shabbat, es cuando vemos las estrellas. Pero eso es otra cosa, eso es cuando termina Shabbat. Yo no estoy hablando de cuando termina Shabbat, yo estoy hablando de cuando se dice el Shema. No es lo mismo, no es lo mismo, son dos cosas diferentes. Son dos mitzvot. ¿Sí? La Torá no dijo que hay que leer el Shema ba'erev u ba'boker. No dijeron al noche de la mañana, dijeron al acostarse y al levantarse. Porque la Torá utilizó ese término. ¿Por qué? Porque canire que el horario no es mamás de noche o mamás de día, sino que depende de cuando la gente se acostumbra a acostar y cuando la gente se acostumbra a levantar. Yo. ¿No era una opinión antes de Shkia? Que decía que todavía está... Najón, lo que pasa que vimos que hay una discusión cuando es la Shkia. Hay quienes opinan que la Shkia es como nosotros entendemos según Rabbi Udá, de que son varios minutos antes de la salida de las estrellas. Pero estudiamos que hay la opinión de Rabbi Yossi que dice que entre Shkia y Tzeta Kohabim es un parpadeo. ¿Se acuerda que dijimos? Sí. Entonces, ¿cuánto tarda la Shkia hasta Tzeta Kohabim? Nada, medio segundo. Es medio Dígame, los Juanín cuando tienen permiso para comer trumá. No, para comer trumá, primero van a la mikve. Hay horario para que vayan. No es que tienen que ir a la mikve. Ese es el horario. Ese es el horario. Ese es el horario del que hablaron Jajamim. Para que sepamos de qué se trata. El horario de la mikve es antes de que salgan las estrellas. ¿Cierto? Que si va después ya perdió ese día. Najón, Si va mucho antes, va 2 horas antes. No me llame. Eso no hay problema. Mucho antes está bien. El problema es hacerlo después. Después ya tiene que esperarse hasta el otro día. Pero ¿qué tan antes va? ¿Ah? ¿Qué tan antes va? Justo No ahí me llame. Un minuto antes es antes. Antes de que se cierren las puertas, Eso es antes. eso es antes. Top. Ahora empezamos Daf Gimel arriba en la primera oración. Nosotros tenemos, como dijimos, varias fuentes en la Gemara. Tenemos una Mishnah, tenemos varias Braitot de los horarios probables o posibles del Kriyat Shema de la noche. Y la Gemara ahora nos trae dos horarios contradictorios, aparentemente, entre un mismo Jajam que se llama Rabbi Meir. Aparentemente Rabbi Meir se contradice entre lo que dice en una de las Braitot, que como ya explicamos son Mishnayot que quedaron fuera del Shas, donde él dice de que el horario de Kriyat Shema es en el momento que la gente empieza a comer en Erev Shabbat, o sea, después de que salen las estrellas. Y en otra braita dice que es el horario cuando los Kohanim van a hacer la Tevilá. Y cuando los Kohanim van a hacer la Tevilá es antes de Ben Hashmashot, antes de que sea el ocaso. No importa si es según Rabbi Yossi, no me llané, pero Badai que es más temprano que Tzeta Kohabim. Entonces aparentemente aquí hay una contradicción entre dos fuentes del mismo Rabbi Meir. ¿Cuál es el horario del Shema? ¿Mejor? Ya fe. Entonces a la Gemara no le gusta que un jajam diga dos cosas que se contradicen. ¿Mejor? Y como yo siempre digo, de aquí aprendemos que los jajamim no eran políticos. Ni tontos tampoco. ¿Por qué? Porque los políticos dicen una cosa un día y al otro día dicen lo contrario. Y es muy normal. No, en el mismo discurso. Y ¿ah? En el mismo discurso. Ah, el mismo discurso. Donde dije Diego. Mejor. Entonces por eso para un político no es she'ela, no es pregunta si un día dijo una cosa y si la otra dijo la segunda y al tercer día dijo la tercera.
¿Najón? Pero en el Talmud, cuando hay un jajam que dice una halajá, y en otro lado vemos que dice una halajá del mismo tema, pero la halajá es diferente, hay que investigar qué pasó. ¿Cómo es posible que en un lugar diga una cosa y en otro lugar diga otra cosa? Entonces, en un lugar, en una braita, encontramos que el horario es Zeta Kohavim, salida de las estrellas, y en el otro lugar, o después de la salida de las estrellas, y en el otro lugar vemos de que es antes de la Shekia, antes de Ben Hashmashot. Entonces, esa es la pregunta. Kashia de Rabbi Meir a de Rabbi Meir. Hay una kushia, hay una pregunta, hay una controversia entre Rabbi Meir en un lugar a Rabbi Meir en otro lugar. Entonces, ¿cómo solucionamos esa situación? Entonces, una de las soluciones que encontramos muchas veces en el Talmud en una situación así es de que nosotros estamos estudiando Torah Shebe'al Peh, Torah oral. ¿Ya fe? Imagínense a Rabbi Meir que está reunido con 200 alumnos. Lo de 100 alumnos. Lo de ¿cuántos tenía? Ya fe. Entonces, ¿qué puede llegar a suceder? De que un alumno haya escuchado o entendido que lo que dijo Rabbi Meir es X, y el otro jajam, el otro alumno que entendió que lo que dijo Rabbi Meir es otra cosa. ¿Mejor? Ya fe. Entonces, la respuesta de la Gemara es Tre Tanae Aliba de Rabbi Meir. O sea, tenemos dos Tanaim, dos jajamim en la opinión de Rabbi Meir. Básicamente hay una discusión. ¿Cuál es la opinión de Rabbi Meir? ¿Sí? Entonces, hay una opinión que dice que Rabbi Meir dijo que este es el horario, y hay otro Tana y hay otro Jajam, o otros Jajamim que opinan que la opinión de Rabbi Meir es diferente. ¿Sí? Entonces, queda claro que lo que dijo Rabbi Meir es una cosa, pero los contenedores, los receptores, entonces caniré que uno comprendió de una forma, el otro le comprendió de otra forma, ¿sí? Y de esa forma expresaron la halajá, y por eso las dos opiniones fueron traídas en el Talmud. Entonces, de esa forma solucionamos cómo es posible que el mismo jajam haya dicho dos halajot del mismo tema que se contradicen. Entonces la respuesta es no. Los que se contradicen no es el jajam, sino los jajamim que escucharon la halajá de ese jajam. Pero no fue interpretación, sino escucha. ¿Qué es escucha? La pregunta es ¿qué es escucha? ¿Sí? El tema no es ulay escuchar con el oído, sino... Sí, la pregunta es cómo lo dijo y cómo lo entendieron los alumnos. Esa es la pregunta. No todos entienden lo mismo. No todos entendemos igual. No. Muy bien. Entonces, esa es la respuesta. Continúa la Gemara y trae básicamente la misma idea, la misma pregunta, pero ahora en lugar de que hay una contradicción entre dos halajot de Rabbi Meir, ahora es entre dos halajot de Rabbi Eliezer. Pregunta la Gemara, Kasha de Rabbi Eliezer, de Rabbi Eliezer. Hay una contradicción entre lo que dijo Rabbi Eliezer en nuestra Mishnah y lo que dijo Rabbi Eliezer en una de las Braitot. ¿Por qué? Porque en nuestra Mishnah Rabbi Eliezer dijo que el horario de Kriyat Shema es, como dice la Mishnah, Misha Kohanim Nichnasim Lechol Bitrumatan, cuando los Kohanim entran y pueden comer Trumá, que como ya dijimos que ese es el horario de la salida de las estrellas. Pero en la Braita, Rabbi Eliezer dice otra cosa, que es el horario cuando empieza Shabbat. ¿Cuándo empieza Shabbat? Shkia, en el ocaso, más temprano. ¿Qué? Un poquito antes de Ben Hashemashot. Entonces,
hay contradicción entre Rabbi Eliezer en la Mishnah y Rabbi Eliezer en la Braita. Respuesta, la misma que antes. Contesta la Gemara, Terei Tanae Aliba de Rabbi Eliezer. La Mishnah y la Braita que traen dos opiniones diferentes de Rabbi Eliezer, básicamente discuten qué fue lo que opina Rabbi Eliezer. La Mishnah opina que lo que dijo Rabbi Eliezer es esto, y la Braita opina que lo que dijo Rabbi Eliezer es lo diferente. Muy bien. ¿Ah? ¿Qué dijo Rabbi Eliezer y Rabbi Meir? No sabemos. Esa es la discusión. Hay dos opiniones, qué fue lo que dijo Rabbi Meir, y hay dos opiniones, qué fue lo que dijo Rabbi Eliezer. Una pregunta. Rabbi Meir dijo primero que cuando los Kohanim van a la Tevilá, esa es una de las, en las opiniones. La segunda no la escribí. Me imagino La que segunda, es la Braita. ¿Rabbi Meir o Rabbi Eliezer? Meir. Rabbi Meir dice que es el horario que los Kohanim van a la Tevilá. Esa es una. Sí, ese es más temprano. Así la apunté. Y el primero es el horario cuando la gente come en Shabbat. O sea, cuando empieza a comer en Shabbat, que es más tarde. Ok, gracias. Una pregunta. ¿Las opiniones son de alumnos? ¿Solo opiniones son de Rabbi Meir? Para entender. Porque si son dos de Rabbi Meir, No. Son dos Jajamim en nombre de Rabbi Meir. O sea, la pregunta es ¿qué fue lo que dijo Rabbi Meir? por eso. Uno dice, Rabbi Meir dijo esto, y el otro dijo, no, Rabbi Meir dijo esto. Entonces queda claro que Rabbi Meir dijo una de las dos, pero hay discusión, ¿qué fue lo que dijo? No queda claro qué fue lo que dijo. Que Rabbi Meir dijo dos opiniones. No están ahí. Sí. Eliezer está hablando de Como una vez, un alumno mío me llama a alguien y dijo, Rabbi Spangender, usted dijo tal cosa. ¿Quién dijo eso? ¿Cómo? ¿Me lo dijeron en su nombre? Yo nunca dije eso, pero un alumno suyo lo dijo. No sé si lo dijo. ¿Me entienden? Hay una expresión ahí que dice que es poner palabras en la boca de la otra persona, que la persona no dijo. Mejor. Por eso Jajamín dijeron que hay que tener mucho cuidado con lo que dice el maestro para que los alumnos Lo entiendan. no hagan problemas. No hagan balagar. No. Entonces, la primera respuesta es dos Tanaim en nombre de Rabbi Eliezer. Beiba y Teima. Y alguna dice, pero si quieres puedo traer otra respuesta. Miren, esta respuesta en general no es la respuesta ideal. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo no queda claro, bueno, y al final, ¿qué dijo Rabbi Meir? ¿Qué dijo? ¿Esto o dijo esto? Azajón. Dos alumnos o dos jajamín que estuvieron ahí presentes, uno entendió tal cosa o el otro dijo otra cosa, etc. Pero, al fin y al cabo, no me queda claro qué Bemet fue lo que dijo Rabbi Meir o lo que dijo Rabbi Eliezer. Entonces ahora viene la Gemara y trae una respuesta diferente para la aparente contradicción entre las palabras de Rabbi Eliezer, y dice así: Reisha Lav Rabbi Eliezer. Entonces, en la Mishnah, fíjense, la Mishnah empieza preguntando desde qué momento se lee el Kriyat Shema en la noche. Responde la Mishnah: desde el momento que los Kohanim pueden comer truma. Yafé, muy bien. Y después la Mishnah pasa a hablar hasta cuándo se puede decir Kriyat Shema. O sea, la primera halajá de la Mishnah es el inicio del horario, y luego la Mishnah pasa a hablar del final, hasta cuándo se puede decir el Kriyat Shema nocturno. Y ahí la Mishnah trae tres opiniones. La primera de Rabbi Eliezer, que dice hasta el primer tercio de la noche. La segunda de Jajamim hasta medianoche. Y la tercera de Rabban Gamliel hasta el amanecer. Ya fue, muy bien. Aksha. La primera parte de la Mishnah aparentemente fue dicha por Rabbi Eliezer. ¿Por qué? Porque como dice la Mishnah, desde cuando se lee
el Shema en la noche, desde que los Kohanim pueden comer trumá hasta el primer tercio de la noche. Dibrei Rabbi Eliezer. Eso es lo que dijo Rabbi Eliezer. Azakshav. ¿Qué fue lo que dijo Rabbi Eliezer? ¿Las dos cosas o solamente la última? ¿Entienden la pregunta? ¿Entienden la pregunta? La primera parte de la Mishnah habla de ¿desde qué horario? Los Kohanim pueden comer, están puros para poder comer trumá. Y luego dice hasta el primer tercio. Dice la Mishnah, eso es lo que dijo Rabbi Eliezer. ¿Qué es lo que dijo Rabbi Eliezer? ¿Las dos cosas o solamente la segunda? Entonces, si yo digo que lo que dijo Rabbi Eliezer es solamente lo segundo, y lo primero es una idea general de todos, o sea, que todos dijeron eso, solo la Mishnah, entonces, ahora Rabbi Eliezer no dijo nada del comienzo del horario, solamente habló del final. Entonces, cuando en la Braita aparece el horario del comienzo del Shema, no hay contradicción con la Mishnah, porque en la Mishnah Rabbi Eliezer no dijo nada. Eso es lo que dice la Mishnah. ¿Entendieron? Mejor. Entonces, esa es la segunda respuesta de la Gemara. Iba Teima, Reisha, el principio de la Mishnah, cuando empieza la Mishnah, la Rabbi Eliezer, no es la halajá de Rabbi Eliezer, eso es una halajá general de la Mishnah. La halajá de Rabbi Eliezer es hasta qué hora se puede decir el Shema. Entonces, por eso, cuando viene la Braita y nos dice que el horario del Shema es X, esa es la única opinión de Rabbi Eliezer y no hay contradicción con la Mishnah. ¿Y cómo queda la de Rabbi Meir? Más Rabbi Meir. Aquí hablamos de Rabbi Eliezer, no de Rabbi Meir. No, en Rabbi Meir no hay esta solución. No, en Rabbi Meir no hay esta solución. Rabbi Meir son dos jajamim en nombre de Rabbi Meir. En Rabbi Eliezer tenemos dos respuestas. O dos jajamim en nombre de Rabbi Eliezer, o que lo que se dijo en la Mishnah no lo dijo Rabbi Eliezer, sino que es algo general, y lo único que dijo Rabbi Eliezer está en la Beraita. Pero tenemos lo de Rabbi Meir, que también anteriormente ya lo dice en la Pero no sabemos. Pero hay una contradicción. Sí, bueno, hay contradicción entre ellos. Entre Rabbi Eliezer y Rabbi Meir. No, hay una contradicción entre dos Rabbi Meir. Entre él mismo, en la Mishnah y en la Braita. Pero ya tenemos lo que dijo antes Rabbi Meir, antes de la Gemara lo que dijo Rabbi Meir. Está bien, pero por eso digo, hay dos Braitot, hay dos fuentes donde Rabbi Meir en una dice una cosa, en la otra dice otra cosa. Por eso hay que solucionar. Decídete qué dijo Rabbi Meir. Entonces la solución es de que hay dos opiniones en nombre de Rabbi Meir. Esa es la solución. Todo, Kadima. Continuamos, señores. Entonces, estamos en el cuarto renglón, Ad Sof HaAshmura. Estudiamos en la Mishnah que según Rabbi Eliezer, el horario de Kriyat Shema sigue hasta la Ashmura, o sea, el primer turno de la noche. Ese es el horario máximo del Shema. ¿Sí? Cuando llega esa hora, que todavía no sé cuál es, ahí se acabó la posibilidad de decir el Shema. Se acabó. Afirmo que todavía la noche continúa, pero si usted no hizo Shema hasta esa hora, perdió el horario de Kriyat Shema. Según Rabbi Eliezer. Ashmura es turno. Como de Shmirá, de cuidar. Ahora, eso es lo que vamos a ver. ¿Y cuál es el...? ¿Cuál es el turno? Ahora vamos a ver. Un minuto. Todo. Pero ya dijimos antes que es hasta la tercera parte. Pero eso es porque yo adelanté lo que dijo la Gemara. La Mishnah no lo explicó, yo lo adelanté para que tengan una idea. La Mishnah dice hasta el final del primer turno. ¿De qué turno estás hablando? No sé de qué turno estamos hablando. Habla de 3 turnos. ¿Cuál es la duración? No me deja claro. Ahora vamos a ver el Mahlok. Si hay más de 3 o 4, ¿no? Todo. En el idioma, en el término del pasuk, encontramos que la noche se divide en turnos. Ashmura, no diga 3. Se divide en turnos. Perdón, no diga 3. Ashmore. Igual que por el día. Sí.
Sí, en Shemot, por ejemplo, dice, Shemot 14, dice, Be'ashmoret aboker, en el turno de la mañana. Y en Tehilim dice, David Amelech, Kademu enai, adelantaron mis ojos ashmurot, los turnos. O sea, David dice, yo me levantaba antes de que empezaban los turnos, en la noche. Otra vez, ¿de qué turnos está hablando? Está bien. Pero vemos, Por eso se dice que David levantaba la mañana. Najo. Mañana. Najo. David Amelech era el despertador del despertador. Despertaba el gallo. Despertaba el gallo. Ey. Ya, levántate, ¿qué? De ahí viene la Eso es como la cabaña antiguamente. Con la campanita. Venga, desvelar. No sabía, no es chiste. Se despertó antes del turno y dormir por el día. De ahí viene la canción mexicana. Ya fe. עכשיו, entonces, estos turnos se denominan de esta forma. ¿Por qué? Porque Jajamí me explican que en cada uno de los turnos que vamos a ver ahora hay una especie de encargado celestial, ¿sí? De malachim, de ángeles, para servir a Hashem y cantarle a él. O sea, en cada turno aparece otro grupo de ángeles en el cielo que sirven a Hashem. Y nos enseñan Jajamim de que esos mismos turnos celestiales se manifiestan aquí en la tierra de alguna forma. De alguna forma. ¿Sí? Y que eso nos da la pauta a este es el horario del primer turno, comenzó el primer turno, el segundo turno, el tercer turno, ¿sí? Ya fe. Muy bien. Ya. Pregunta la Gemara lo siguiente. Mai Kasabar Rabbi Eliezer. ¿Qué opina Rabbi Eliezer respecto a la cantidad de turnos que hay en la noche? Entonces ahora la Gemara va a decir que hay dos opciones. O que la noche se divide en 3 turnos o en 4 turnos. ¿Sabes? Entonces hagamos un cálculo pashut. Si yo digo que la noche empieza a las 6 y amanece a las 6, pashut me tengo 12 horas de 60 minutos sin entrar en balagán. Ya fe, muy bien. Entonces, si yo digo que la noche se divide en 3 turnos, ¿cuántas horas tiene cada turno? 4 horas. Ya fe, entonces, de acuerdo a eso, ¿desde qué hora hasta qué hora se puede hacer el Shema? Bonagit, que está de 6 a 10 de la noche. A las 10 y un minuto, según esta opinión, ya no se puede decir el Shema. Ya se fue la hora. Si yo digo que la noche se divide en 3 turnos, Sí, dice que en 4. y si yo digo que la noche se divide en 4 turnos, A las 9. ¿ah? A las 9:01 yo no puedo hacer 3 horas. Entonces cada turno tiene 3 horas. Mejor, si son 4 turnos, cada uno de 3 horas, entonces ¿hasta qué hora se puede decir el Shema máximo? Hasta las 9. Ya fe. Entonces, pero si se dice las 6 de la noche. ¿ah? Si se dice las 6 de la noche, o sea, la noche empieza a las 6. Depende, o sea, eso es lo que yo estoy explicando para entender el ejemplo. Okay. Eso va a cambiar de acuerdo cada vez, en invierno, en verano, en otoño, en primavera, a qué hora empieza el día y a qué hora termina el día. O sea, a qué hora empieza la noche, a qué hora termina la noche, empieza el día. A veces las horas van a ser de 40 minutos en invierno, o 50. Y a veces en el verano las horas van a ser de 1 hora y media, o de 1 hora y 20, yo qué sé. 1 hora de 2 horas. Mejor. La explicación que estamos dando es de 6 a 6. Entonces, pregúntale a Gemara, Mai Kasabar, ¿qué opina Rabbi Eliezer? Y Kasabar, Shalosh Mishmarot Ve'alayla. Si él opina, como vamos a ver, como dice la Gemara más adelante, la opinión de Rabbi Natán.
Rabbi Natán opina que la noche se divide en 3 turnos. Entonces, si Rabbi Eliezer opina como Rabbi Natán, que la noche se divide en 3 mishmarot, entonces, en lugar de otra vez decir las cosas así, ¿por qué no las dices así? ¿Para qué me dice Rabbi Eliezer hasta qué hora se puede decir el Shema? Hasta el final del primer turno. ¿No sabes hablar en hebreo? ¡Hasta la 4ª hora! ¿Qué es más fácil decir? ¿Hasta la 4ª hora o hasta que termina el primer turno? Si yo le digo a alguien hasta qué hora, ¿sí? Yo le voy a decir, ¿hasta qué hora? Hasta las 5 más 5 menos 3 multiplicado por 4. ¿Está? Entonces, la persona que sabe hacer cuentas va a llegar a la conclusión. Pero en lugar de decirle eso, dile hasta las 5 de la tarde, que es más fácil entender. Hasta las 5 de la tarde. Él está definiendo de una vez. Entonces, ¿por qué Rabbi Eliezer dice, ¿sí? Hasta que termina el primer turno? Que te diga, si yo opino que son 3 turnos, entonces significa que el turno tiene 4 horas. Entonces que te diga, ¿hasta qué hora se puede hacer el Shema? Hasta la 4ª hora, hasta que termine la 4ª hora. Mucho más pashut. ¿Eh? Es relativo el tiempo. No importa, la 4ª hora va a ser de acuerdo al tiempo. Pero siempre va a ser la 4ª hora. En cada momento del año va a ser una hora diferente, pero yo voy a tener que contar 4 horas de la hora que corresponde en ese momento. ¿Me entiendes? De la época, de la De la hora alágica de aquella época, en invierno, en verano, en otoño, en primavera. Pero siempre va a ser la 4ª hora. ¿Beseder? Muy bien. Entonces, ¿por qué Rabbi Eliezer no dijo hasta la 4ª hora? Veika sabar arba mishmarot be'alayla. Y si Rabbi Eliezer opina no como Rabbi Natán, ¿beseder? Opina como Rebi, que vamos a ver. Que él opina que la noche se divide no en 3 turnos, sino en ¿cuántos? En 4. Entonces, Rebi. Entonces, si la noche se divide en 4 turnos, ¿cuántas horas tiene cada turno? 3. Entonces, ¿qué tendría que haber dicho Rabbi Eliezer? Hasta la 3ª hora. ¿No? Entonces, o di hasta la 4ª hora, o di hasta la 3ª hora. ¿Por qué dices las cosas de una manera ambigua que no queda claro de qué estás hablando? ¿Sí? Eso es lo mismo que preguntamos antes. ¿Por qué la Mishnah dijo que el horario del Kriyat Shema empieza cuando los Kohanim entran a comer trumá? Di desde que salen las estrellas o el horario que corresponde. ¿Por qué me lo dices de manera indirecta? ¿Sader? Todo. Entonces, esa es la pregunta de la Gemara. Contesta. Leolam kasavar shalosh mishmarot eve alayla. Contesta la Gemara. En la discusión de cuántos turnos hay en la noche, si 3 o 4, según Rabbi Yehuda Nasi 3 y según Rabbi Natán 4, Rabbi Eliezer, dice la Gemara, opta por la opinión de Rabbi, que la noche se divide en 3 turnos. Por lo tanto, cada turno tiene 4 horas. Por lo tanto, ¿hasta qué hora se puede hacer Kriyat Shema? Las 9. Hasta... No, hasta las 10. ¿Sí? Shalosh Mishmarot Ve'alayla. 3 turnos tienen la noche. ¿Qué? ¿De dónde sacó Rabbi Natán? ¿Sí? Aquí no están escritos. Najón. No está escrito porque está escrito un poco más adelante. Ahora después lo va a traer la Gemara. Hay un implemento, un ingrediente muy importante cuando se estudia Gemara. Paciencia. Sablanut. ¿Está bien? ¿Está bien? Lo que ahora está diciendo la Gemara lo va a traer un poquito más adelante la Gemara, la discusión de Rabbi Natán y Rebi, cuántos turnos hay en la noche. Ya fue. Entonces ahora la Gemara dice, nosotros optamos por la idea de que Rabbi Eliezer opina como Rebi que la noche tiene 3 turnos y por lo tanto cada turno tiene 4 horas. ¿Sí?
¿Y por qué Rabbi Eliezer no dijo directamente 4 horas, sino que dijo el primer turno? ¿Por qué? De Hakamash Malan. Porque Rabbi Eliezer nos quiere enseñar de paso, de Ika Mishmarot Barrakia, de Ika Mishmarot Be'ar. Rabbi Eliezer nos quiere enseñar. Si Rabbi Eliezer me hubiera dicho hasta la 4ª hora, lo único que aprendí de Rabbi Eliezer es de que el Shema se dice hasta la 4ª hora y se acabó. Terminada la comedia. Finita la comedia. Pero el momento que Rabbi Eliezer dice el primer turno, ahora tengo que saber qué son esos turnos. Entonces, de paso, voy a aprender, ¿sí? ¿Cuáles son esos turnos? ¿Y de qué turnos estamos hablando? ¿Y de que hay turnos en el cielo y de que hay turnos en la tierra? Eso le pregunté yo. Eso es lo que aprendo de paso con esta halajá. Por eso era ¿Sabes? De Ika Mishmarot Barrakia, que hay turnos celestiales, ¿sí? De Ika Mishmarot Be'ara, y también hay paralelamente a esos turnos celestiales, turnos en la tierra, que ahora la Mishnah, que luego la Gemara va a decir cuáles son esos turnos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa aquí en la tierra cada vez que llega uno de esos turnos? ¿Qué pasa aquí? ¿Sí? Entonces la Gemara lo va a explicar. De Tania. Como dice dice la Braita. Rabbi Eliezer Omer Shalosh Mishmarot Be'alayla. Rabbi Eliezer opina que hay 3 turnos en la noche. De alcohol Mishmar. Y todavía no explica qué pasa en cada turno. Pero ya sabemos que hay 3 turnos. Y dice Rabbi Eliezer, al kol mishmar u mishmar, Yoshev HaKadosh Baruch Hu Veshoek Kari. Cada vez que llega uno de estos turnos, se escucha un rugido divino de HaKadosh Baruch Hu en el cielo. ¿Lo escucharon? Sí. Estaban durmiendo, ¿qué lo van a escuchar? Cuando usted ronca. Cuando Señor Rabino, ¿cuál es el apellido de Rabbi Eliezer, Orkenos, me parece. De alcohol mishmar u mishmar, y en cada turno hay turno. Yoshev HaKadosh Baruch Hu, se sienta Hashem veshoev, como se dice, y ruge como el león. Sheneemar, como dice en la profecía de Irmiyahu, en el Jurban Bet Hamikdash, Hashem mi marom ishag, Hashem desde el cielo ruge, mi meón kocho, de su, ¿cómo se dice? De su morada, y tenkolo, dará su voz, shaog ishag al nabeu, rugirá por su casa que está destruida, que es el Beit HaMikdash. Entonces aquí hay 3 términos de rugido, y de ahí aprendieron Jajamim de que hay 3 turnos donde Hashem ruge y llora por la destrucción del Beit HaMikdash durante la noche. ¿Cuáles son los 3 términos de rugido? Veshoeg, Hashem imaron ishag, 1, shaog ishag al nabeu, 3 veces. Debe ser miedo. Y para terminar, Besiman la davar, dice Rabbi Eliezer, si tú quieres saber cuáles son esos 3 turnos celestiales, ¿sí? Te voy a dar una señal. ¿Qué es lo que pasa aquí en la tierra? Mishmara Rishonah Hamor Noer. Cuando en la noche ustedes escuchan a un burro, ¿así? Eso es señal que comenzó, ¿qué? El primer turno. Shnia. O sea, esto es muy profundo, ¿sí? No se crean. Se parece muy pashut, ¿sí? Segundo, cuando se empieza a escuchar a los klavim, a los perros que empiezan a aullar.
Aullar, ¿no? Klavim tzoakim. Gritar. Gritar. Son los lobos. Najón. Y la tercera, el tercer turno, ojo, cada uno de estos representa el turno paralelo en el Shamayim, ¿sí? Cada uno representa el paralelo en el Shamayim, que en ese horario Hashem ruge y llora por la destrucción del Bet HaMikdash. La tercera es cuando Tinok Yonek Mishedei Imo, cuando el bebé antes de amanecer se levanta y empieza a llorar para que su mami le dé leche, y la esposa, como ya se despertó y le está dando de amamantar a su bebé, no quiere aburrirse y le hace así a su esposo. Vamos a platicar un poquito, querido mi amor. Veisha mesaperet imbalai, cuando la esposa habla con su esposo. Ese es el tercer turno de la noche. ¿Qué significa esto? En el próximo fascículo.